Anastasia Nikolaevna Romanov nació el 18 de junio de 1901. Era la cuarta hija y la segunda más joven del zar Nicolás II de Rusia y la zarina Alexandra Feodorovna, los últimos gobernantes autocráticos de la Rusia imperial. Era la hermana menor de las grandes duquesas Olga, Tatiana y María, y la hermana menor de Alexei, Zarevich de Rusia, la más joven. Murió ejecutada por los soldados bolcheviques a los 17 años, junto con los demás miembros de la familia imperial rusa. Sin embargo, desde su muerte han circulado persistentes rumores sobre su posible supervivencia, alimentados por el hecho de que la ubicación de su tumba permaneció desconocida durante las décadas del gobierno comunista. Mientras tanto, varias jóvenes han aprovechado la oportunidad para declararse Anastasia Romanov. Los rumores parecieron confirmarse cuando una misteriosa mujer identificada posteriormente como Anna Anderson apareció en Berlín y fue ingresada en una clínica psiquiátrica solo unos años después. La leyenda de la gran duquesa fugitiva y la idea de que la misteriosa mujer no podía ser otra que ella corrió en toda Europa y hasta los años 80. Pero ¿qué tan ciertos eran estos rumores? La dinastía Romanov comenzó el 21 de febrero de 1613, cuando Mikhail Fyodorovich Romanov fue elegido por unanimidad como zar de Rusia por el parlamento del país. La dinastía fue la segunda que gobernó Rusia en la historia del país y fue la última. Los dos únicos gobernantes rusos que han recibido el título de El Grande, Pedro el Grande y Catalina la Grande, pertenecían a la dinastía Romanov. En 1917 había 65 Romanov vivos, pero su influencia sobre Rusia no duraría, ya que el descontento de los rusos con la aristocracia creció rápidamente. De hecho, el último zar, Nicolás II, admitió que cuando subió al trono en 1894 no estaba preparado, un impedimento aparentemente obvio para su pueblo. El pueblo ruso consideraba que los Romanov eran responsables tanto de la falta de destreza militar del país como de los problemas socioeconómicos de la clase trabajadora como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La inflación era galopante y junto con una serie de vergonzosas pérdidas del ejército ruso, el país empezó a cuestionar la capacidad del zar para ser un líder eficaz. Por su parte, la hija menor del zar Nicolás II, Anastasia Romanov, tuvo una infancia relativamente humilde, a pesar de sus orígenes aristocráticos. Nacida como Anastasia Nikolaevna cerca de San Petersburgo el 18 de junio de 1901, la joven gran duquesa solo pasó 17 años con su familia. Cuando nació Anastasia, sus padres y su familia se sintieron decepcionados por haber tenido una cuarta niña, y no el heredero deseado. El zar Nicolás II dio un largo paseo para recomponerse antes de visitar a la zarina Alexandra y ver al bebé por primera vez. Su nombre tiene varios significados, como la que se libera de las cadenas o la que resucitará. La gran duquesa más joven recibió este nombre porque para celebrar su nacimiento, su padre liberó a un gran grupo de estudiantes encarcelados en el invierno anterior. Otro significado de su nombre es de la resurrección, una coincidencia a la que se le hizo referencia muchas veces cuando se habló de su posible supervivencia. Haciendo justicia a sus apodos, Anastasia creció como una niña vivaz y enérgica, descrita como bajita y con sobrepeso, con ojos azules y pelo rubio oxidado. Terca, traviesa e impertinente, Anastasia era una imitadora admirable. Con gran comicidad y de forma cortante, la niña imitaba exactamente el habla y las maneras de la gente que le rodeaba. También se dice que era astuta y observadora y que tenía un agudo sentido del humor. A diferencia de sus hermanas, no conocía el significado de la palabra timidez. Descrita como inteligente y superdotada, Anastasia nunca se interesó demasiado por las clases. En ocasiones, Anastasia sobrepasó los límites del comportamiento aceptable. Se sabe que estableció el récord de castigos en la familia y que era un verdadero genio haciendo bromas. Su propia madre sería su primera maestra de oraciones y ortografía. Estaba estrechamente vinculada con su hermana mayor, María, con la que compartiría habitación, y juntas eran conocidas en el palacio como la parejita. Durante la Primera Guerra Mundial, las dos visitaron juntas a los soldados heridos y jugaron con ellos en el hospital. Anastasia tenía una personalidad diferente a la de sus hermanas femeninas y de buen comportamiento. A veces ponía la zancadilla a sus sirvientes y hacía bromas a sus guardianes. De niña, se subía a los árboles y se negaba a bajar,
El único que pudo persuadirla de hacerlo fue su padre, Nicolau, pero a medida que crecía, el comportamiento travieso de Anastasia disminuía. Su estancia en el palacio de Tsarskoye fue pacífica durante un tiempo, pero el creciente resentimiento de la clase obrera pronto desembarcaría en una revolución contra ellos y sus asociados. En febrero de 1917, la familia fue puesta bajo arresto domiciliario. Al mes siguiente, el zar Nicolás abdicó del trono. Los bolcheviques, cuya revolución acabaría creando el Partido Comunista dominante en Rusia, enviaron a la familia Románov a vivir en el exilio en una pequeña casa de la ciudad de Ekaterimburgo. Durante 78 días, la familia fue mantenida entre 5 lúgubres habitaciones bajo constante vigilancia. Su madre cosía en secreto joyas en sus ropas en caso de fuga. Todavía jóvenes y enérgicos, Anastasia y sus hermanos no siempre hicieron caso a las instrucciones de sus captores, y al asomarse por la ventana contra su voluntad, fueron fusilados desde abajo. Sobrevivió a esa ronda de balas. Una lavandera declaró haber visto a Anastasia mostrando su lengua al jefe del pelotón de fusilamiento, uno de los hombres que iba a ser su asesino. Su hermano Alexei, el menor de los 5, era especialmente débil, sufría de hemofilia, y los médicos habían dicho previamente que no viviría hasta los 16 años. En el cautiverio, ese hecho parecía inminente ahora. Sus captores también se volvieron cada vez más paranoicos ante la posible misión de rescate de la realeza y decidieron no mantenerlos encerrados por más tiempo. En la mañana del 17 de julio, la familia fue conducida al sótano. Las puertas se cerraron con clavos detrás de ellos. La familia, compuesta por 4 chicas y un chico, recibió instrucciones de ponerse en la fila como si fuera una foto. Entonces entró un guardia y los condenó a muerte. La familia se bendijo y el zar recibió un disparo a bocajarro en el pecho. A esto le siguió un baño de sangre. María recibió un disparo en el muslo y permaneció sangrando hasta que la bayoneta la apuntó repetidamente en el pecho. Debido a las joyas cosidas en sus ropas, las chicas quedaron momentáneamente protegidas por las balas, hasta que finalmente fueron rematadas con bayonetas de 8 pulgadas. Tatiana, la hermana de Anastasia, intentó escapar y recibió un disparo en la nuca. Se informó que Anastasia fue la última en morir. Un guardia borracho intentó rematarla con una bayoneta en el pecho, pero sería el jefe de pelotón de fusilamiento quien le apuntó a la cabeza. Alexei vio el mismo destino. El lugar de su enterramiento de la familia permaneció oculto durante 61 años después de su ejecución. Durante este periodo, el anonimato de sus entierros y el conocimiento de los niños que llevaban joyas escondidas entre sus ropas hizo que algunos pensaran que algún niño podría haberse escapado. Los rumores se extendieron y los impostores intentaron reclamar la fortuna real. Quizá la impostora más famosa de Anastasia Románov fue el caso de una joven inestable llamada Anna Anderson. En 1920, una joven saltó de un puente en Berlín. Sin embargo, su intento de suicidio fue en vano y logró ser rescatada. Su origen era incierto y nunca hablaba de su pasado. Lo único que se sabía de ella es que era rusa por su fuerte acento. Al cabo de un tiempo, la mujer que pasó a ser conocida como Anna Anderson afirmó que ella era en realidad la desaparecida Románov, lo que provocó una auténtica polémica en su momento. Anna afirmó que vio cómo mataban a toda su familia y supo que el fin estaba cerca, pero al parecer, el destino le sonrió cuando un soldado se apiadó de su alma y le ayudó a escapar. La supuesta heredera comenzó entonces a hacer que se contara su historia y consiguió engañar a varias personas con su milagrosa narración. Muchos empezaron a dudar si la historia era cierta. Una entrevista concedida en 1970 declaró: ¿puedes demostrarme realmente quién eres? Puedes creerlo o no creerlo, no importa. Cuando murió en 1984, se hicieron pruebas de ADN que demostraron que Anna no estaba emparentada con los Románov, sino con una trabajadora polaca llamada Franziska Szczanskowski. Anna Anderson moriría en 1984 casada con un hombre que se refería a ella como Anastasia. No fue hasta 2008 cuando el misterio de Anastasia llegó a su fin. Científicos rusos desenterraron los huesos de un joven y una niña en la ciudad de Ekaterimburgo. Tras un análisis de ADN, confirmaron que se trataba de los restos de Alexei y de una de las hijas del zar. Resulta que Anastasia y María murieron a edades muy próximas, por lo que el examen pudo señalar que los restos mortales que allí se encontraban serían o bien del personaje protagonista de la historia o bien de su hermana.
El hecho es que la joven no sobrevivió a la masacre.